autorregulatorios, sí. ¿Y la ley cómo entra acá? La vulneración de derechos. Ah, sí, obvio, sí, sí. No se me ocurrió pensar el estrés como vulneración del derecho. Porque me lo había dicho usted antes cuando dijo lo público hace que tuviera un derecho. Para nosotros es violación de derechos. Claro. Sí. El tema es en qué momento, de qué nivel de carga logística lo empezamos a considerar vulneración de derechos, porque también es un sistema esperable que tengamos los individuos. Sí, para poder resolver un problema cognitivo complejo se activa el sistema con la HPA. Es necesario solventar el problema. En este momento ustedes tienen el cortisol más alto que cuando empezaron, cuando empezó esta reunión. Y eso es normativo. Entonces, el tema es que hay que entender qué es lo que hay que medir. No lo sabemos del todo bien porque con la medición del cortisol tenemos problemas a niveles prenatales. Algunos lo miden de una manera, otros lo miden de otra. Por ejemplo, uno de los estudios que hicimos el año pasado era tratar de ver cómo el cortisol se asociaba con el desempeño de una escuela de chicos muy carenciados en términos socioeconómicos. Queríamos ver cómo los niveles de estrés antes, durante y después de resolver una serie de problemas se relacionaban entre sí. Y el tema es cuándo mide el cortisol, porque es un ritmo circadiano, es decir, durante el día los niveles de cortisol cambian naturalmente, normativamente. Entonces, tengo que tener en cuenta el cambio diurno, el cambio de las 24 horas, cuántas veces lo tengo que medir para decir en qué nivel está un chico, porque por ahí lo mido un día y lo tengo muy alto y al otro día lo tengo normal. Entonces puede haber ruido en la metodología. Es un tema complejo metodológico. Pero estos son estudios donde se ha hecho de una manera que es aceptada, ¿sí? Si no, se hubiesen publicado en estas preguntas. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Con respecto a los estudios cognitivos, este es un listado de los últimos 15 años de distintos estudios hechos en distintos lugares del mundo, fundamentalmente Estados Unidos es el mayor productor de esta información, en los dominios del lenguaje, aritmética, memoria y todo lo que es autorregulación cognitiva y razonamiento. Generalmente cubre la primera década y media de vida y tiene que ver con analizar el impacto de distintas maneras de definir la pobreza sobre estos dominios. No pretendo que lean ninguno de todos estos. Igual cuando tengan las diapositivas lo van a poder ver y cada uno de estos es la cita para eso. Este es un estudio que hicimos en el año, que publicamos en 2005 sobre bebés de 6 a 14 meses, esta es la edad, y este eje lo que muestra es cuanto más puntaje obtengo, más dificultad para controlar los impulsos para resolver una prueba cognitiva tienen estos chicos. Los que están con círculo blanco son chicos que vienen de hogares NBI, que es una manera de medir la pobreza, no es la única ni la mejor, pero es la que tenemos a veces, la única al alcance de la mano. Y los que están con círculo negro son los chicos de hogares sin NBI. Los llamamos NBS, necesidad básica satisfecha. ¿Vamos bien por ahora? Lo que vemos acá es que en los primeros 2 meses que empezamos a evaluar no había ningún chico del grupo NBI que pudiera resolver la prueba. No la resolvía, no nos daba bolilla. No sabemos por el motivo, pero sospechamos temas de... puede haber varias explicaciones. De la motivación, a la hipoestimulación, o lo que fuera. Y en este caso, a partir del 8º mes empieza a haber respuesta que es similar, a pesar de esta distancia es similar porque los errores se pegan. Entonces, los errores son fundamentales en un gráfico porque si estos se tocan, significa que están dentro de esto y esto los dos grupos. En realidad este grupo está acá y este acá, entonces hay superposición. Cuando se empiezan a separar las barras de error, es donde empieza a haber real diferencia en el desempeño. Y lo que observamos es que desde el 9º mes hasta el 14º, que es lo que estudiábamos, los chicos de hogares NBI manifestaban mucha más dificultad para resolver este problema de control inhibitorio y memoria de trabajo. Entonces, cuando analizamos la historia obstétrica y toda la historia de parto, el puerperio y todo lo que había sido la salud prenatal de la madre, encontrábamos que este tipo de diferencias se asociaban a partos, cesáreas y abortos previos, a cantidad de eso, en los hogares NBI había más en general, el tabaquismo prenatal, era mayor en los hogares NBI, los episodios prenatales de hipertensión, que es muy importante, la preeclampsia, el estudio de la preeclampsia, y la suplementación prenatal con hierro. ¿Sí? Acá hay una evidencia nuestra generada en Casa Cuna. Esto se hizo en Casa Cuna con colaboración de San Francisco Solán, en el conurbano bonaerense sur. En el año 2013 publicamos un artículo en donde mostramos el mismo tipo de diferencias. Más allá de lo que dicen los datos, acá es un poco extraño, pero es un puntaje estandarizado donde esto es NBI, esto es NBS. También vemos la diferencia. Son significativas para 5 pruebas distintas de procesamiento cognitivo con demandas autorregulatorias, control inhibitorio, atención, memoria de trabajo, planificación, memoria espacial.
En este caso, encontramos además que el temperamento, que es una medida de reactividad emocional que uno mide en los chicos, y esto es muy importante porque es diferente en todos los chicos, y es bastante estable en estos periodos. El desarrollo puede cambiar, uno puede intervenir para intentar modificar aspectos del temperamento. Hace 15 años atrás esto era fijo, hoy no lo es tanto, pero nosotros lo consideramos porque es una medida rápida por reporte materno que se puede utilizar en cualquier ámbito clínico o de investigación, que nos dice qué aspecto del temperamento se asocia con esto. Nosotros aplicamos una escala que mide 3 aspectos: la voluntad de esforzarse de un chico, la extroversión y la afectividad negativa. ¿Vieron esos chicos que siempre están enojados? Algunos de ustedes tienen afectividad negativa también. Espero que no sea por mí. Pero el tema es que esa es una de las características individuales importantes, el estilo de la actividad emocional de un niño. Nosotros encontramos que el esfuerzo de voluntad, la voluntad que ponía este aspecto del temperamento, el esfuerzo de resolver una tarea, predecía el aumento en las pruebas atencionales. Esto tiene una importancia intrínseca en la investigación porque no es fácil de replicar este dato. Y nosotros lo replicamos en Argentina de datos hechos en otros países. Y es importante eso. Y hicimos análisis de mediación. Estábamos buscando mecanismos que medien el impacto de la pobreza sobre estos fenómenos. Acuérdense, para nosotros es crítico para poder entender dónde tenemos que intervenir después. Y lo que encontramos es que la educación y ocupación de los padres media el impacto de la condición socioeconómica sobre este desempeño, los recursos de alfabetización del hogar en términos de disponibilidad de libros y tiempo que los padres leen libros a los chicos a la noche, o a la tarde, antes de dormir, y el uso de computadora en un rango de hora y media en chicos de 5 años. Este dato lo aclaro, porque como hay un tema crítico con el uso de la computadora, no estamos hablando de niveles de uso de adicción de computadoras, ¿sí? Pero la presencia y el uso de una computadora también hace estas diferencias en estas edades, en un rango de hora y media. ¿Se entiende? Cuando uno analiza los estudios de neuroimágenes en pobreza, en chicos, tiene menos cantidad. Y esto empieza, fíjense los años, ¿no? Son todos recientes. Además, el primer estudio de resonancia magnética funcional hay que prender el aparato, ¿sí? Disculpenme, ¿eh? ¿Vamos bien? Sí. No estoy tratando de controlar el tiempo. No creo que lo logre. Menos estudios, la mayoría hechos en Estados Unidos en población urbana, pocos datos en general, poca información. Y eso es un dato importante para ustedes. Hay poca información sobre qué ocurre a nivel de análisis de cómo se activa el cerebro en poblaciones infantiles que viven en condiciones de pobreza. Les doy algunos ejemplos. Este es un estudio hecho en Inglaterra, siempre los tamaños muestrales de estos estudios son muy bajos porque es muy costoso y cuesta mucho llevarlos también al resonador. Esto simplemente se le pone un casco con electrodos que se apoyan sobre la cabeza y lo que mide es la actividad de millones de células a través del cráneo, es electroencefalografía. No estamos analizando directamente una imagen como la resonancia magnética funcional o estructural que ahora les voy a mostrar. Simplemente se está captando la actividad eléctrica de las neuronas en distintos electrodos. Y se ven diferencias entre chicos que vienen de hogares con bajo ingreso y alto ingreso. En otros países, en vez de usar necesidades básicas como medición de pobreza, se utiliza el ingreso, que tienen problemas. Los dos tienen problemas. Todas las medidas de pobreza que se usan en estos estudios, incluso nosotros, no contemplan la experiencia de pobreza por parte de los chicos. Recién ahora estamos construyendo eso. Recién en el 2003 se empiezan a publicar los primeros trabajos de indicadores de pobreza basados en la experiencia de los chicos, pobreza infantil con métodos basados en lo que fuera un niño. Y no lo que pasa en la familia. Y no lo que pasa en la familia. De todas maneras está bien, es una aproximación a lo que está ocurriendo, porque esto de alguna manera me está dando información de que está pasando algo en el lugar, ¿sí? Entonces hay diferencias en los mapas topográficos en estado de reposo. Estos chicos no están haciendo nada. Y estos chicos, estos son de alto ingreso y estos de bajo ingreso, concéntrense en esta diferencia entre esto y esto, que acá no la hay. ¿Ven que esto acá no hay? Esta línea está superpuesta a esta acá.
¿Ven que acá hay algo gris? ¿Lo llegan a ver? Sí. Esta diferencia entre este registro y otro es lo siguiente. Lo que se hace es, con los chicos, son chicos de 3 a 8 años, están en un laboratorio, esto lo estamos aplicando también ahora en un estudio que terminamos el año pasado y estamos analizando los datos. El chico le ponen un cuento de este lado y otro cuento diferente de este. Y está frente a una computadora. Y en la computadora hay imágenes de un cuento, de uno de los dos, que es el que uno le pide que le preste atención. Y además hay una flecha que indica para el cuento que uno quiere en la pantalla. Entonces, lo que se intenta es que el chico lo que está evaluando a nivel de electroencefalografía, potencial evocado en realidad, una vez que está el estímulo me fijo qué áreas del cerebro se activan específicamente, y acá lo que estoy analizando es la atención auditiva, la posibilidad de discriminar el cuento que tengo que atender y de frenar la interferencia del otro cuento. ¿Sí? Eso es lo que medimos acá, lo que midieron estos autores. Entonces, esta diferencia es que discrimina, y en esta no se discrimina, a nivel cerebral. Después se comprueba a nivel conductual si esa discriminación se da en el momento. Es decir, este es un estudio de neuroimagen, pero de potencial evocado, que nos muestra cómo la pobreza, el ingreso familiar, incide sobre las posibilidades de discriminación de estímulos auditivos. ¿Sí? Es un ejemplo. Después están los primeros estudios de resonancia magnética funcional. En realidad el primero fue este, donde se le pide a los chicos mientras están en el resonador, que es una situación bastante artificial, porque uno está acostado y tiene que apretar botones. ¿Sí? Eso es importante también, Flavia, porque la información que yo obtengo de un resonador magnético funcional es una situación totalmente artificial, no es ecológica. Es útil, yo no hablo en contra de las neuroimágenes, para mí son fantásticas, pero hay que entender cuál es el límite de la interpretación del dato. En este caso lo que se observó es una diferencia en las patrones de activación para responder a estímulos que tenían que ver con demandas de procesamiento fonológico. Ese es el dato. Los chicos que venían de hogares con un nivel socioeconómico diferente, en esos chicos no se activaba el giro fusiforme, que es esa área, de igual manera cuando se les daban pruebas donde tenían que asociar sonidos. ¿Sí? Es una función muy básica del aprendizaje de la lectura y del procesamiento lingüístico. Y algo parecido observaron en otro estudio con chicos también, es un estudio con muy poco muestra, pero en áreas frontales en tareas del mismo tipo. ¿Se entiende esto básicamente? Cuando uno entra al resonador, no es que uno ve esto en la pantalla, no ve colores. ¿Han visto alguna vez una resonancia magnética funcional? Esto es una decisión del investigador a partir de cuándo va a decidir que esta estimulación está por sobre, se asocia al evento que yo estoy analizando. Y que esto esté todo gris no significa que no esté activo. El cerebro está activo 100% todo el tiempo, aun cuando dormimos. No es que está 10% como la película de Lucy. ¿Ah? Eso es un neuromito. Este probablemente sea el mejor estudio hasta ahora generado, se publicó en el año 2010, fíjense que cerca, en donde se ve el nivel de estimulación en el hogar por parte de las madres en función al desempeño de una tarea de memoria. Y esto que está acá, que es una regresión, nos dice que cuanto más estimulación en el hogar, mejor desempeño. Y esta recta, esta regresión, lo que me anticipa es el nivel de activación en el hipocampo. Eso es estructural, no es funcional. Entonces, un nivel de análisis neural, otro conductual y otro del contexto familiar. Esto es lo que uno está tratando de hacer, distintos niveles de análisis para dar cuenta de un fenómeno. Ahora bien, esto se lo tomó a un grupo de chicos a los 4 años y se lo volvió a hacer a los 8. Y lo que se encontró, que es importantísimo, es que estas prácticas de crianza predecían esta activación solo a los 4 años. A los 8 años ya no lo predecían más. ¿A qué les suena? Sensible, podés usar sensible. Sensible. Está bien, por ese lado. Es decir, esto no lo define, pero es el tipo de abordaje en la investigación que nos empieza a dar cuenta de decir, hay un fenómeno de activación asociado al contexto familiar que lo veo en el mismo individuo en un momento de su vida y no en otro. Eso significa que ese sistema neurocognitivo está activo de una manera acá y acá está de otra manera. ¿Sí? Después, esto no me alcanza para definir un periodo sensible, pero es el tipo de abordaje experimental de neurociencia cognitiva y pobreza que nos está empezando a ayudar a mezclar distintos niveles de análisis
para empezar a analizar periodos de sensibilidad. ¿Sí? Un solo estudio. Este es un grupo importante, es el grupo que dirige la doctora Fabra, que estuvo con, pero no en la que fuiste vos, Flavia, estuvo en el mismo instituto. Sí, Una pregunta, pero a los 8 años el chico ya está escolarizado y por ahí ya tiene otros estímulos. Sí, posiblemente, no lo analizaron los investigadores. Si querés te doy el número y se lo decís. Claro, porque si está analizando el rol o con el adulto que cumple el rol del cuidado, los 4 pienso puede ser un adulto específicamente y después en la etapa... De hecho en el trabajo lo mencionan como una posibilidad. Pero para poder afirmar lo que vos estás diciendo se necesita haber diseñado el estudio de antemano para tratar de evaluar lo que estás diciendo. Y hay que controlar muchas variables. Claro. ¿Sí? Y uno de los problemas de estos estudios longitudinales, el mismo individuo analizado en distintos momentos, es que uno los va perdiendo. Tiene lo que se llama técnicamente una tasa de attrition, de pérdida de casos. Los fenómenos del desarrollo se tienen que estudiar más adecuadamente en un contexto metodológico longitudinal. Si vos diseñás algo de entrada y después te das cuenta que pasó algo allá, no controlaste todo lo que esa pregunta te genera ahora, que es lo que vos estás diciendo. Entonces esto hace que uno empiece de vuelta con otro diseño para poder controlarlo, ¿no? Fíjense que endeble que es la construcción de este conocimiento. Y cuánta información mucho más rica hay en la realidad de otras disciplinas, de lo que hacen práctica profesional, que lo que se puede hacer en un laboratorio. Porque esto ya es muy complicado de llevar a los chicos. Estamos hablando de chicos, además que la logística para hacer estos experimentos es muy compleja. ¿Sí? Si hay tiempo después les cuento alguna. ¿Cuáles son los mecanismos de mediación que hoy la neurociencia cognitiva propone para el estudio de la pobreza sobre el desempeño cognitivo y el lenguaje de los chicos? El ambiente lingüístico del hogar temprano, hay muchos datos sobre eso, pero esta información tiene que ver con eso. Y el estrés. Esto es teórico. Es poco. Ahora les voy a mostrar los mecanismos de mediación que proponen otras disciplinas. Esta disciplina más otras. El ambiente lingüístico, supuestamente, cuando hay deprivación a nivel de lingüístico, cuando se habla poco en los ambientes de crianza tempranos, supuestamente la organización plástica de las estructuras que están asociadas al lenguaje y la función misma se modifican en su expresión y en su desarrollo. Lo mismo ocurre con el estrés y el eje HPA. Creo que ahora pueden decir el eje HPA. Esto es el corteza prefrontal y sus funciones. Lo que me interesa que les quede en la cabeza es que el ambiente lingüístico temprano y los estresores ambientales tempranos en cualquier contexto de desarrollo están siendo considerados los mediadores del impacto de la pobreza sobre el funcionamiento cognitivo y el lenguaje de los chicos, en el ámbito de la neurociencia. Nosotros hay un tema que no está directamente ligado a la pobreza, pero tiene que ver con esto, que son los niños que están en estado de adoptabilidad el tiempo que duran privados de lazos familiares. Sí. Podrán tener en el lugar donde están todos los cuidados, pero van a tener privación quizás del lenguaje o quizás motivos de estrés. ¿En el hogar adoptivo o de dónde vienen? No, antes que al hogar adoptivo que a veces tiene tiempo ventana. En la década del 90, este presidente que tuvo Rumania, Ceausescu, ¿sí? Un dictador obviamente, prohibió los métodos anticonceptivos. Y era una medida de limpieza étnica. Entonces empezaron a hacer bebés por todos lados y después se mató a muchas de esas madres. Los orfanatos rumanos se llenaron de chicos. Y surgieron dos proyectos, uno en Estados Unidos, uno en Inglaterra y otro en Norteamérica, sumando Canadá y Estados Unidos, que empezaron a llevarse a esos chicos a hogares adoptivos. Entonces muchos colegas de las universidades en Inglaterra y en Estados Unidos empezaron a evaluar a estos chicos para analizar lo que vos estás preguntando. Y no hay una certeza absoluta de lo que voy a decir ahora, pero la hipótesis es que si bien resta plasticidad para poder, de tal manera que en el hogar de adopción la estimulación compense alguna de esas carencias que han tenido, en algunos chicos con cierta acumulación de ciertos riesgos, la compensación no alcanza. Pero ahí hay que analizar tiempo de exposición, todas las variables que les mencioné antes, tiempo de exposición, Hace 20 años atrás el juego menor estaba en la casa Puma. Sí. Y se veían casos de marasmo. Totalmente. Se veían. Sí, sí. Hoy en día ya con los hogares de el marasmo implicaba muerte, ¿no? Sí. Pero también desvitalización, veíamos distintos temas.
Hoy en día con los hogares de tránsito se logra cierta, digamos, compensar, pero no estoy segura que sea exactamente así. No, para nada. No es que se vuelva a fase. No, eso es lo que dice la evidencia. Pero la especificidad de eso lo tendríamos que analizar. Yo podría advertir en algunas formaciones de chicos de 2 o 3 años de privados antes, que cuando ingresaban al hogar a la familia que los adoptaba, al principio tenían conductas de niños más chicos y después con el tiempo iban compensando. Puede ser. Por eso acuérdense que siempre hay distintas dimensiones, hay susceptibilidad ambiental. No todos los chicos con esa deprivación, no todos los huérfanos sufrieron de la misma manera la carencia ni están expuestos de la misma manera a la compensación que lo que se logra adoptivo. Entonces, hay mucha variabilidad individual. Pero en general... Para nosotros son elementos importantes para tener en cuenta cuánto tiempo dura. Se puede tomar, Flavia, se puede tomar en los grupos de estudio de ustedes la literatura del proyecto ERA, que es el de los... para poder analizarlo. Claro. Y se puede consultar a esos profesionales también vía correo electrónico o en un Skype, no hay ningún problema. Yo conozco a uno de los que me ha dicho eso y hay gente con la que se puede hablar. Una diapositiva para dejar la agenda de la neurociencia cognitiva. No voy a tomar temas de intervención porque no llegamos, pero yo ya lo anticipé que no lo íbamos a tomar. Traje la diapositiva, pero están después de muchas gracias. La exposición a deprivación socioeconómica se asocia, esto es conclusión ya, ¿sí? Se asocia a un conjunto complejo de consecuencias a nivel de la estructura y funcionamiento del sistema nervioso central. Esa modulación varía según la etapa del desarrollo, el área del sistema nervioso que uno está estudiando y los niveles de análisis molecular, celular. ¿Puedes explicar lo que es modulación? Pues no todos... Perdón, cambio. El impacto de la deprivación es diferente según estas variables. Sí. Según la cronicidad, según la etapa del desarrollo, según los niveles de análisis, hay variaciones en el impacto. ¿Sí? O sea que no podemos asumir de antemano que por estar en pobreza a un chico le va a ocurrir sí o sí algo. Ese es el mensaje, que es precisamente lo que como va a terminar la diapositiva. Los sistemas más sensibles a la deprivación socioeconómica parecen ser, por la evidencia acumulada en estos últimos 10 años, todo lo que tiene que ver con lenguaje, aprendizaje y funciones ejecutivas o procesos de autorregulación cognitivo y emocional. Y eso es importante, porque eso es lo que uno tiene que esperar. Lo primero, si hay impacto, lo tiene que ver en esos lugares. Los mediadores involucran diferentes factores, tanto individuales como ambientales. Acuérdense del epigenérico, ahora voy a mostrarlo rápidamente. Y esto tiene implicancia, esto que haya factores individuales y ambientales, tiene implicancia para el estudio de los periodos sensibles y para cualquier tipo de intervención. Nuestro desafío para la agenda es cómo analizar trayectorias de cosas tan complejas que se van implicando unas a otras. Como investigadores tenemos ese problema. ¿Cómo identificar periodos sensibles? Porque sabemos que hay muchos, pero no los podemos identificar fácilmente. Y esto ayudaría a intervenir de distintas maneras. Son temas de la agenda de investigación actual. Y la integración conceptual de los modelos cognitivos con los de neuroimágenes. Y esto es importante por lo que hablábamos antes con Paula y Flavia. La psicología del desarrollo tiene 100 años de historia. La neurociencia cognitiva tiene 25 años de historia. Todavía no se juntaron, no se integraron los modelos. Se hace mucha imagen por un lado, se hace psicología del desarrollo por el otro, se hablan muchas macanas en dos lugares respecto del vecino, pero no se integraron. Recién ahora empieza. El primer trabajo que plantea este problema surgió en 2011. ¿Sí? Cuando se empezaron a tener las resonancias y todo eso, uno iba a los congresos y veía cosas ridículas como qué parte del cerebro se activa cuando yo, por ejemplo, muevo la pierna de esta manera o algo así. Cualquier cosa se veía. Entonces, eso ya pasó, el fervor por la aplicación pasó. Ahora empieza el problema en serio. Y es qué implica la imagen en este problema. No hablo de intervención, pero sí necesito decirles algo. Las implicancias preliminares de las intervenciones neurocientíficas en el área de pobreza nos muestran que es posible modificar el desempeño cognitivo a diferentes niveles de análisis, es decir, de activación neural y conductual, implementando estrategias en el hogar a través de pautas de crianza, en articulaciones curriculares, lo hemos hecho nosotros y este año publicamos 2 artículos donde mostramos que una intervención puede incluso modificar en chicos que viven en lugares muy pobres, hablo de Villa 31 por ejemplo y de sectores muy carenciados de la Boca, donde las intervenciones cognitivas transfirieron su impacto al desempeño académico un año después. ¿Sí?
En uno de los trabajos que le mandé a Paula está eso, es el del PNS. Y el entrenamiento cognitivo en contexto de laboratorio, eso es lo que más hay. ¿Sí? Hoy en día, decir que uno puede cambiar el funcionamiento cerebral por intervención ya no es novedad. El tema es por qué cambia, cuál es el mecanismo. Y para eso todavía estamos tratando de ganar los sesos para ver cómo es. Los cambios debidos a intervenciones han sido verificados en diferentes muestras etarias, distintos grupos de chicos de edades distintas, durante las 2 primeras décadas de vida. Eso significa que si hay carencia en los primeros 3 o 5 años, para lo autorregulatorio es posible intervenir después de eso también. ¿Está claro? Obviamente, si yo tengo un chico como los que acaba de escribir Flavia, lo que tengo que pensar es en procesos irreversibles, sí, obvio. Si hay una desnutrición terrible durante los primeros 2 años de vida, una carencia cultural y sociocultural en el hogar y en el ambiente terrible, lo que voy a necesitar va a ser la intervención de un montón de profesionales con un abordaje clínico que trabajen duramente con esos chicos para ver qué es lo que se puede modificar, ¿sí? Pero no es la mayor cantidad de casos que viven en situación de pobreza desde nuestra perspectiva. Hay todavía una necesidad de integrar a la agenda neurocientífica de la psicología de desarrollo en cuanto a identificación de mediadores y principios de efectividad. Y lo más importante, esta potencialidad de cambio que está mostrando la evidencia de los últimos 10-15 años indica que atribuir déficit o irreversibilidad de un chico porque vive en pobreza sobre la cognición no es posible hacerlo. La evidencia contradice la evolución de déficit. Y eso es algo que hay que romper culturalmente. ¿Puedes volver a repetirlo? ¿Se entiende esto, no? No. Vivir en pobreza para un chico no significa necesariamente que va a tener un impacto irreversible a nivel cognitivo. Eso es atribuirle déficit. Que tenga un chico el desempeño bajo por vivir en un ambiente hipoestimulado no significa que no se pueda modificar. Por lo tanto, no es una enfermedad la pobreza. En todo caso, es una enfermedad social, porque la producimos los hombres, los seres humanos. No quise ser de cara a empresas. Bien, voy a los contextos de desarrollo, que es la última parte de esto. Vamos a ver si nos queda tiempo para ver lo de la transferencia científico-técnica. Hay algo importante. Yo tengo un nivel de análisis individual, que es el que más hablé antes, ¿sí? Pero también un niño está metido en un conjunto, en una serie consecutiva de contextos de desarrollo que involucran distintos sistemas. Vamos a ir describiéndolos. ¿Qué es lo que impacta a nivel individual? ¿Cuáles son las variables que identificamos, los mediadores que identificamos que son más importantes a nivel individual como factor de riesgo o de protección si está ausente? La salud perinatal, a través de la prematuridad, el peso de nacimiento, la antropometría y la señalización, son todos variables que analizamos para ver el posible impacto sobre lo cognitivo. La salud actual de un chico, a nivel de su genética, del estrés, de la nutrición, del sueño. El sueño es fundamental. Eso es algo importantísimo. La rutina del sueño en todos nosotros es importantísima, ¿sí? La antropometría, que es una manera indirecta de nutrición, y las señalizaciones también es importante. Esto también es vulneración de derechos, ¿sí? El desarrollo motor y cognitivo, tanto a nivel de desempeño como de la activación neural. El desarrollo emocional a través del análisis de la autorregulación, de las funciones ejecutivas y de memoria a nivel del desempeño, es lo que hacemos nosotros. El temperamento, por reporte de materno y de los maestros. Porque un chico no es emocionalmente igual en la casa que en la escuela. Ahora estamos analizando datos que hemos tomado en el año anterior sobre los mismos niños como los de los padres y los maestros, por ejemplo, para ver cómo incide sobre el desempeño autorregulatorio. Y el desempeño académico, a través del reporte de los maestros, fundamentalmente en las áreas de matemática, lengua y conducta. Esto es lo que estudiamos a nivel individual cuando analizamos el impacto de la pobreza. Como pueden ver, hay distintos niveles de análisis y distintas áreas que involucran tanto la salud como la educación. Cuando uno piensa en involucra el tiempo, lo que hay que tener claro es que por plasticidad hay cambios continuos de todos estos sistemas que están trabajando al mismo tiempo con el ego. ¿Se entiende este gráfico? Este es un estado del momento presente. El mismo niño, cuando está en este otro estado, en otro tiempo, esto funciona de otra manera por desarrollo y plasticidad. Y cuanto uno toma más tiempo todavía, ya estamos a nivel de los fenómenos de desarrollo. Estos son los aprendizajes clásicos. Los desafíos siguen siendo analizar el cambio y cómo integramos niveles de análisis. Perdón, pero ahora sí que no entendí. Sí. Hizo un
Esto lo tenés que entender. Nivel individual y nivel de desarrollo podría... Sí, cuando vos tenés el pasaje de una fase X a otra Y en poco tiempo, el cambio que se produce de acá a acá es el mundo de la plasticidad y el aprendizaje. Cuando ya tenés un cambio mayor en el tiempo, ya estás hablando de cambios grandes en el desarrollo. Esto también es parte del desarrollo, pero... Sí, entendí, es el salto... Pero es más, está más lo puedo sí, ver, porque estoy más lejos y... Los primeros años son muy importantes porque son etapas sensibles para, desde la concepción hasta la etapa de los 3 a los 5 años, son etapas muy importantes, sobre todo para lo que es la nutrición, la sensibilidad de los padres respecto a la necesidad emocional y cognitiva de los chicos, las competencias socioemocionales de los niños y la estimulación cognitiva. Estos son todos elementos críticos a tener en cuenta en las primeras etapas. Pero, como les conté antes, después de los 5 años también hay etapas muy sensibles. La adolescencia es una de ellas. En la adolescencia cambian los patrones, por ejemplo, de interacción y de conectividad entre distintas áreas cerebrales y deja a los adolescentes en situación de vulnerabilidad ante el estrés. Toman riesgo y hay vulnerabilidad al estrés. Es una etapa muy compleja que también hay que saber abordar, sobre todo si hay maternidad adolescente. ¿Sí? ¿Puede sufrir un retroceso en la adolescencia? ¿Qué es un retroceso? Claro, si por ejemplo lleva una etapa desde la concepción a los 5 años, siempre hablando en términos de la pobreza, ¿no? Okay. Del análisis que se está haciendo. Sí. O sea, desde la concepción hasta los 3-5 años, digamos que más o menos se pudo plantear lo que el chico necesitaba para tener el aprendizaje que necesitaba. Pero cuando llega a la adolescencia sufre de otra manera y un nivel de estrés mucho más fuerte. De hecho se ve... hablaron hace un ratito sobre la adaptación de los chicos a la calle. Los chicos más chiquititos que se ven en la calle, su cara es distinta a los chicos adolescentes que están en la calle, pidiendo cosas. ¿Puede sufrir una adolescencia en el aprendizaje y en el desarrollo? No lo puedo, es decir, en mi manera Aunque de pensar... llegue bien hasta los 5 años. Entiendo la pregunta. El problema es la palabra retroceso en mi esquema mental. Ah, bueno, claro. Está bien. Sí, si hablamos de fenómenos regresivos, sí, a nivel de la plasticidad, los puede haber, pero en realidad yo lo pienso, es decir, en base a la evidencia y a cómo concebimos el desarrollo cerebral, en realidad la adolescencia se monta sobre lo que se ha construido previamente. No es que puede haber un camino en donde eso se modifique. Está montado sobre algo que se construyó. No hay retroceso en ese sentido. Que es diferente a un mecanismo regresivo como lo puede plantear el psicoanálisis. ¿Ah? Esos fenómenos pueden darse si uno está en ese otro contexto de análisis. Ahora, es importante tu pregunta porque hay fenómenos plásticos regresivos, pero no en el sentido de que vos lo estás colocando. Un fenómeno plástico regresivo es lo que se llama poda neural. Nosotros nacemos con una cantidad de células que es mucho mayor a la que vamos a terminar teniendo. Ese fenómeno de poda es un fenómeno plástico regresivo, pero no se adapta a lo que vos estás diciendo. No lo sé, no tengo respuesta a tu pregunta, pero No, está bien, igual yo tampoco sé hacerlo de otra manera. O sea, no, soy abogada. No soy ni psicóloga, ni maestra, ni... no hay ningún problema. Lo que creo es que cada etapa tiene su impacto específico sobre lo que se montó previamente. Desde lo previo. Sí, yo te diría, si querés tener un estado regresivo del tipo que vos estás teniendo, tendríamos que empezar a pensar en lesiones. Pero el adolescente tiene su historia construida. Su historia nerviosa. Sí, es que se lesiona en el adolescente. Sí, obvio. Sí. En todo el ciclo de vida. Los ancianos también. Sí, obviamente. Pero no conozco, no tengo actualizada la literatura de impactos sobre el cerebro de desnutrición del adolescente. No lo tengo claro. Mi área de trabajo siempre fue la primera década de vida en general. Pero lo podríamos buscar en realidad. La evidencia nos habla entonces de múltiples periodos sensibles, no de uno solo. ¿Sí? Y por otra parte, los criterios para intervenir, de oportunidad para intervenir, tienen que ver con poder analizar, para las primeras intervenciones, la trayectoria de cada una de estas dimensiones, el nivel de desarrollo en cada uno de estos dominios, que no lo cuentan. ¿Dónde parto con cada chico desde qué lugar? ¿En qué momento? Los aspectos, los blancos de las intervenciones, ¿qué aspectos voy a elegir para trabajar y para intervenir?
qué cantidad de intervención voy a hacer, cuáles son las características individuales de los chicos, sobre todo a nivel autorregulatorio, y los contextos de crianza. Estos son los 6 criterios más importantes para tener en cuenta cuando uno tiene que diseñar una intervención en este contexto. Y la evidencia nos dice que las intervenciones después de los 5 años pueden modificar el desarrollo, sobre todo de las funciones ejecutivas o de la autorregulación cognitiva emocional. Eso es importante que lo sepan, ¿sí? Se puede seguir interviniendo para tratar de modificar algo. No está a nivel de contexto ya, dejo el nivel individual. Ahora lo tengo al chico en el contexto de lo que una teoría del desarrollo ecológico llama microsistemas, o sistemas, que es la teoría de Bronfenbrenner, que lo tenemos acá. Este libro lamentablemente no lo editó más Fainó, pero es un gran libro para que lean todos en cualquier disciplina. ¿Sí? Bronfenbrenner fue un psicólogo del desarrollo que fue muy original, que murió en el 2002. Muy interesante la vida personal de él también para la construcción de su teoría. Entonces, este sistema incluye a todas las instituciones y grupos sociales en relación proximal con el chico. Y en este contexto, este nivel contextual, los factores de riesgo de protección que más analizamos son la salud materna perinatal, ya mencioné muchos de esos aspectos. El que coloco ahora también es el microbioma, porque las infecciones durante la fase prenatal inciden sobre la organización del cerebro del niño, aún las infecciones urinarias. ¿Sí? Hay algunos pocos estudios que empiezan a mostrar evidencia. Los controles prenatales y el estado de salud mental de la madre, esto es crítico. ¿Sí? Hay mucha historia sobre educación materna y desarrollo emocional de los chicos. Les diría que hay más de 50 años de evidencia. La salud parental postnatal, los estilos de vida de los padres, la salud mental y la forma de construir los apegos, el estrés ambiental, tanto en el hogar, bueno, en este caso en el hogar, pero también a nivel comunitario, y acá incluimos los estilos de crianza y de cuidado, el estado de las finanzas familiares, hay muchos estudios sobre esto ahora, la seguridad de la vivienda y el hacinamiento. ¿Sí? Y a nivel de la estimulación ambiental, todo aquello que tiene que ver con la estimulación emocional, la motivación, la cognición, el lenguaje y el aprendizaje. Son todas cosas que siempre estamos evaluando porque son las que son los blancos de las intervenciones más importantes. En el siguiente sistema tenemos al sistema de relaciones de estos nodos, cuando interactúan entre ellos sin estar en contacto con los chicos. Por ejemplo, cuando una familia va a la defensoría o a la dirección de la escuela sin que estén presentes los chicos. Hay una construcción social a ese nivel. Y acá los factores de riesgo de protección más importantes son la salud parental, el estrés ambiental, tanto en el hogar como en la escuela, y la salud mental de los maestros y los cuidadores es crítica. Algo que no podemos evaluar todavía, porque tenemos dificultades políticos-sindicales para hacerlo. ¿Sí? Pero es algo importante. Es algo importante. A veces lo podemos hacer porque construimos junto a los docentes o a la escuela la posibilidad de hacerlo y lo comprenden y lo vamos construyendo. Pero hay problemas acá de implementación. Y nosotros trabajamos en un contexto ético. O sea, nunca tomamos información sin que la gente entienda que lo estamos haciendo y lo acepte voluntariamente. Todos nuestros proyectos son vistos y evaluados por un comité de ética serio. No es que pagamos un comité de ética para que apruebe una normativa. ¿Sí? En tal sentido, el comité de ética de mi institución es un comité serio, que es evaluado todos los años por distintas entes reguladoras. Y la exploración ambiental nuevamente a nivel del ecosistema. Cuando vamos al ecosistema, tenemos a la sociedad en términos de la actividad comercial, gobierno, organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y la industria. Y acá los principales factores que tratamos de analizar son el acceso a la seguridad social a través de las políticas en educación, salud y trabajo también de los padres, los recursos comunitarios, la falta de movilidad social, ¿sí? Sobre todo para arriba, como decía Paula hoy, para abajo está garantizado. ¿Sí? Uno puede tener un nivel de ingreso, puede bajar en cualquier momento, subir es más difícil. Y por supuesto la crisis social, política y financiera de una comunidad también incide sobre el desarrollo de un chico, sobre todo en aquellos lugares donde hay corrupción en relación a lo que implica la política de infancia. Algo está en rojo porque tampoco lo podemos evaluar fácilmente. ¿No? Es muy difícil eso, pero hay que tener claro... Por eso el tema del narcotráfico está ahí. Claro, y hay es muy difícil generar metodologías implementables. Las logísticas son muy complejas. Porque además ponen en riesgo la seguridad de los investigadores en campo. ¿Sí? Y a nivel de macrosistema, que para mí es uno de los más importantes, es el sistema de normas, valores y creencias que sostiene una comunidad.
Y acá lo que nos importan son qué normas, valores y expectativas culturales tiene una comunidad sobre la pobreza infantil. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros pensamos que un chico pobre no puede algo? Ese es un ejemplo. Y eso puede alterar su desarrollo, autorregulatorio inclusive. Y acá son importantes la discriminación, la estigmatización y la exclusión como factores de riesgo y protección. Y finalmente el bioma, el megasistema, fauna, flora y clima, sobre todo clima, porque acá lo que nos importa son los desastres naturales y el calentamiento global. Esta semana estuve en un SIC de Quilmes y una de las trabajadoras de una defensoría de Quilmes me comentaba que a ella esto le despertaba la idea de que en la ribera del Río de la Plata viven las familias más pobres. Eso significa que este tipo de abordaje es necesario para entender que ese es un blanco de intervención prioritario, esas familias, precisamente porque a nivel megasistémico el desastre natural de una inundación los puede dejar absolutamente patas para arriba en términos de números. Hay ejemplos a nivel mundial mucho más importantes, como por ejemplo el tsunami de Indonesia, que mató 200.000 personas en 24 horas. El 90% eran familias pobres. El otro día eran turistas. Esto, por supuesto, todo el conjunto, esto es como una cosa dinámica que se va moviendo todo el tiempo, va cambiando, no es fijo. La concepción que tenemos de la infancia cambia también. Cambia la corrupción, cambia todo lo que ocurre, que les acabo de mencionar para cada sistema, va cambiando en el tiempo. También es importante el cronosistema, que es qué patrones, cómo los patrones de eventos, cómo van cambiando los patrones de los eventos y las transiciones sociohistóricas durante el siglo vital. Todo este abordaje en neurociencia todavía no entró por la puerta grande, recién estamos construyéndolo. Implica una integración de la psicología del desarrollo con la neurociencia, que no es lo que ocurre en un laboratorio típico de neurociencia. El impacto de la pobreza sobre el desarrollo en función de la acumulación de todos esos riesgos, no es lo mismo una familia expuesta a 1 que a 20 riesgos, a la susceptibilidad individual y al tiempo de exposición. Esto lo estoy diciendo redundante porque es importante. Con respecto a la acumulación de riesgos, les cuento uno rápido. Esto es ninguno más de 5. Cuanto más tengo acá, peor es el desempeño de los chicos en una tarea de lenguaje estandarizada. Todos los chicos se empeoran cuando hay más riesgo. Y además hay diferencias por género. Lo mismo pasa en una variable de desarrollo emocional. Afectividad negativa, la susceptibilidad individual que les prometí que les mostraba. Hay un porcentaje de todos nosotros y de chicos, por lo tanto también, que tienen una expresión de afectividad negativa alta. ¿Sí? Es esperable, no necesariamente patológico. Depende de qué lado de la familia. No necesariamente patológico. Si este chico se cría hace muy poco tiempo atrás, hasta hace muy poco, este tipo de patrones eran asociados directamente a la probabilidad de que aparecieran directamente por tener esto un problema de autorregulatorio o de habilidades sociales en el futuro. ¿Sí? Hoy en día ya no lo pensamos más así porque las teorías de susceptibilidad individual nos indican con evidencia clara que el ambiente protector no genera ese impacto, mientras que el estresor, sobre todo el maltrato, eso es que la evidencia viene de la lectura del maltrato, es lo que se asocia a esos problemas. Entonces, esto no alcanza a explicar nada de todo esto si yo no considero el ambiente. ¿Está claro? Eso es una cosa importante. Y por otra parte, acá tenemos cantidad de años de vida en pobreza y desempeño cognitivo en varias tareas. Pobreza siempre, nunca pobreza. El peor es este, que tiene los peores niveles de desempeño cognitivo porque está todo el tiempo, y es el grupo que está todo el tiempo en pobreza. Es un estudio muy importante que se hizo en Estados Unidos en 2005. Lo mismo ocurre a nivel de... Algo parecido ocurre a nivel de las conductas de externalización, que es una manera de medir el desarrollo emocional. Y acá lo que vemos es nunca pobreza, siempre. Y hay variaciones de acuerdo a si es tardía o temprana también. Eso es importante. Por lo tanto, la cronicidad, el momento de la exposición es importante. Y cuando uno habla de pobreza y desarrollo cognitivo, por estar en pobreza no necesariamente voy a tener un impacto sobre el desarrollo cognitivo, sino es a través de los mediadores que les acabo de mencionar, que acá están clasificados por los sistemas contextuales. Es a través de todas estas variables que acabo de comentarles de distinta manera en que la pobreza
funciona para generar impacto. Y además, acá hay que meter las variables individuales porque pueden modularlo. ¿Se entiende? Un gobierno inglés, por ahí te robo 5 minutos. El gobierno inglés llamó en el año 2005 a unos 250 investigadores de todo el mundo para que les dijeran qué factores son los que inciden sobre el desarrollo cognitivo. Este grupo de investigadores publicaron un informe del 2008 en donde muestran que los procesos, dentro de lo que es la cognición, los procesos cognitivos incluyen el control inhibitorio, la flexibilidad atencional, la memoria de trabajo y los procesos de regulación emocional para cada uno de ellos, además de la metacognición, la autoestima y la autoeficacia, lenguaje, cognición social y procesos auditivos. No importa la especificidad, ya tenemos complejidad dentro de lo cognitivo. Entonces estas personas dijeron, bueno, a nivel de contexto individual y familiar, la edad, la agresividad entre hermanos, en base a la evidencia, los estilos de crianza, el nivel socioeconómico, la educación materna, la genética de los chicos, los hermanos con trastorno de lenguaje, son todos factores que están asociados a posibles modulación de lo cognitivo. Los trastornos del desarrollo todos inciden sobre lo cognitivo. El contexto educativo también, a través de fenómenos de exclusión escolar y estigmatización, el conocimiento que padres y docentes tienen sobre estos fenómenos, los recursos de la escuela, el desempeño académico de los chicos, la capacitación de los docentes y su estilo pedagógico. Y también el tipo de contenido curricular. ¿Sí? Que en general hay un conjunto de contenidos curriculares que favorecen este desarrollo, que están asociados a las artes, música y danza, al juego sociodramático y a los contenidos de literatura. Esto es lo primero que se saca cuando no hay dinero en todo el mundo. Es increíble, pero es así. Entonces, cuando estas personas empezaron a analizar cómo es que cada uno de estos se relaciona, empiezan a ver que hay relaciones muy fuertes, unidireccionales, menos fuertes bidireccionales entre todos ellos. Estas serían los principales mecanismos de mediación respecto a los contextos de trastornos de desarrollo, esto del contexto educativo, del contenido curricular y del contexto individual y familiar, del cual uno tiene este mapa. Esto es con lo que nos enfrentamos cotidianamente. Por lo tanto, una imagen cerebral difícilmente me puede dar cuenta de esto, si no lo incorporo a esto también. Son las dos cosas importantes. ¿Está claro? O sea, ¿qué podemos decir del impacto de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo en términos de mecanismos de mediación? Tenemos que mostrar esta diapositiva. Hay algo que es importante tenerla, porque generarla no es fácil. Y lo más importante es que es un mapa de trabajo, que puede ir cambiando con el tiempo. ¿Sí? Les recomiendo la lectura de este informe, los que leen en inglés, que es muy importante. Van a encontrar estos gráficos también. Nuestra idea es generar mapas ecológicos de riesgo, y esto es una niña de pergamino sobre la cual me contaron su historia y yo armé este esquema de relaciones entre los estados familiares, en donde, por ejemplo, el hospital tenía una creencia negativa sobre lo que ocurría con la madre, perdón, la sociedad tenía un problema, este era el hospital, déjenme acordarme. No importa, verde significa que hay una relación positiva. Acá hay un problema porque está en rojo y este es un nodo que es la madre. Este es el hospital que tenía buen vínculo con la madre, pero los sistemas de creencia respecto de lo que ocurría acá eran negativos. Y así sucesivamente, no importa el ejemplo. La idea es, en este momento estamos trabajando con grandes bases de datos de estudios longitudinales que hemos podido acceder en un proyecto muy importante en 4 países del mundo, para poder generar metodologías de análisis de esta complejidad. Esa es una de las líneas de trabajo que estamos haciendo. Identificar mecanismos de mediación y el impacto de la pobreza a distintos niveles de análisis. ¿Sí? Acá no está el de individual, pero también lo consideramos. Último punto. El gobierno de Atumar me llamó hace 2 o 3 años atrás, ya no me acuerdo la fecha, ya empecé a perder el problema de las habilidades de memoria. Me llamó y me dice, estamos tomando un screening a los chicos de 0 a 6 años, un screening de desarrollo, la PRONAGE, a los chicos de 6 años, de 0 a 6 años, de la cuenca, y encontramos que el 40% no lo pasan. Un screening no es un diagnóstico, es un rastrillaje rápido del estado de desarrollo cognitivo, motor y de lenguaje de los chicos. A nivel de política
categorías no corresponden, yo no puedo tomar un diagnóstico a 100.000 chicos. Pero en este caso 40.000 chicos quedan afuera. Y me dicen, no puedo mandar a los chicos al hospital, porque el sistema está en exclusión, el sistema de salud, y necesito encontrar una manera de poder identificar las necesidades específicas de esa diversidad de chicos para generar una diversidad de derivaciones posibles. ¿Se entiende? Sí. Entonces, aplicando los conceptos que traté de transmitirles hoy de complejidad, hagamos esto que es un algoritmo. Este algoritmo lo primero que hace es compararme la edad madurativa de un chico con su cronológica en una escala de cognición, también es de lenguaje y de motricidad, en este caso muestro un ejemplo de cognición, y de acuerdo a la distancia entre las dos edades yo puedo tener 3 niveles de riesgo. 3 niveles. Uno sin riesgo, que es verde, que es cuando el chico, su edad mental o madurativa, perdón, está igual o es mayor a la cronológica. Puede ser amarillo, cuando la edad cronológica, la diferencia entre la edad cronológica y mental es -3, o puede ser rojo cuando es -6. Lo mismo en ese caso lo que evaluamos es 5 aspectos del desarrollo, que es la motricidad fina y gruesa, una escala cognitiva aplicamos, lenguaje comprensivo y de expresión, que a su vez tiene una relación específica entre ellos. Luego evaluamos temperamento. Con la escala de temperamento que aplicamos tenemos la afectividad negativa, el esfuerzo de control y la extroversión, para la cual también establecemos diferentes niveles de riesgo de acuerdo a los puntajes que se establecen. Y finalmente, administramos al hogar una escala de evaluación de nivel de estimulación que nos da información sobre el ambiente físico, la seguridad del ambiente físico y el involucramiento afectivo materno. Y entonces tenemos una red de variables para cada niño, porque esto se hace en el hogar de los niños, de manera tal que para cada chico yo puedo tener para las 3 áreas que evalúo una combinación que va, por ejemplo, verde, 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 a rojo, 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 pasando por todas las combinaciones posibles. Y de acuerdo a cada combinación, junto con un grupo del servicio de clínicas interdisciplinarias del Hospital Garrahan, establecemos 11 posibles diferentes intervenciones. No todas son para hospital, algunas implican pautas de crianza en el hogar, clínica para padres, clínica psicológica para padres, puede no haber intervenciones, caso verde, 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 y sus combinaciones. No voy a entrar en detalle. La idea es, que les quiero transmitir, es cómo aplicamos la teoría a este algoritmo. Entonces uno empieza a encontrar una combinación posible de relaciones que va variando de chico a chico, ¿ven?